Buenas tardes, hermanos. Vamos a entonar el canto Nítido Rayo por Cristo, canto número 107. Nítido Rayo por Cristo. Nítido rayo por Cristo, yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarte y hacerlo con placer. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré. A Cristo quiero llegarme en mi temprana edad, por siempre quiero amarme y hacer su voluntad. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré. Nítido rayo en tinieblas, deseo resplandecer. Almas perdidas a Cristo, anhelo conducir. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré. Una mansión en el cielo fue Cristo a preparar, que niño tierno y amante en ella pueda entrar. Un nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo seré. Vamos a tocar un canto más y después le damos el lugar a nuestro hermano Domingo y partirá la cena en esta noche. Canto número grato es decir la historia, el canto número 18. Grato es decir la historia. Grato es decir la historia del celestial favor de Cristo y de su gloria, de Cristo y de su amor. Me agrada referirla, pues sé que es la verdad y nada satisface cual ella mi ansia
nos está comunicando concerniente a la oración que se debe de tener pues en secreto. Digo esto porque cuando usted lee Santiago capítulo 5, note lo que dice el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Esto está hablando individualmente. Individualmente. Es decir, nos está comunicando a nosotros individualmente que debemos de orar por sí mismo. Cuando tenemos sufrimiento, cuando tenemos persecución, cuando tenemos problemas, debemos de orar por sí mismo. El versículo 14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiendo con aceite en el nombre del Señor. No voy a meterme en discusión de todo esto, el aceite y todo, pero simplemente quiero sustraer el concepto que dice aquí. Primero, individualmente. Segundo, de una forma pública. Ya se le llama al anciano, al ministro, y ya queremos que venga y ore por nosotros. Cuando estamos enfermos, nuestros familiares usualmente mandan un text al anciano o al ministro, quiero que por favor oren por mi mamá, por mi papá, por mi hermano, etcétera, porque se encuentra ¿verdad? Entonces oramos. Se menciona aquí públicamente, oramos públicamente por la persona. Pero ya en el versículo 16, notice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ya está hablando de una manera en secreto. Es decir, la persona que está orando por la otra persona, pero no se hace de una manera pública. Y esto es donde viene a mirar, ¿verdad?, la confesión. Hay situaciones en nuestra vida, hermanos, que necesitamos que mi hermano venga a orar por mí, pero esa situación en la cual me encuentro o se puede encontrar la persona es debido a circunstancias que la persona ha tratado con el pecado. Y a consecuencia de tratar con el pecado ha resultado lo que resultó. Y por lo tanto ahora se encuentra la persona preocupada, se encuentra la persona con un poquito de temor y le habla individualmente, ¿verdad?, al ministro, al anciano que venga, y ahí mismo le está confesando la razón en por qué él se encuentra en cómo se encuentra. Posiblemente el hermano esté batallando con el diabetes. Y no es porque sea glotón, sino que porque toma mucho. Y a lo mejor el hermano, ¿verdad?, había escondido esto bien ante todos y ahí se dice, hermano, como en una ocasión me pasó a mí, hermano, soy diabetes porque tomo mucho. El doctor ya me ha dicho que debo de dejar de tomar porque si no, me va a pasar algo más serio de lo que me está pasando ahorita. Digo esto y uso esto como ejemplo, ¿verdad?, para que no entendamos, ¿verdad?, que ahí está la confesión del hermano hacia el hermano que va a orar. Porque el que está orando debe de entender, primeramente, todas las circunstancias que ha llevado al hermano a ese punto, para que pueda tratar en la oración, para que la providencia de Dios venga a trabajar de una manera correcta. ¿Entendemos lo que estoy diciendo? Porque no podemos pedir, ¿verdad? Es lo mismo que dice Santiago, que es capítulo 4 y versículo 3, dice, pedid y no recibéis, porque pides mal para gastar en vuestros deleites. La persona que está orando no sabe el por qué, la situación del hermano, pero cuando ya confiesa el pecado que lo lleva a ese punto, entonces ya entendemos. Vamos a suponer, ¿verdad?, que, y yo creo que a lo mejor esto sería más X-rated X, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Vamos a suponer que el hermano o hermana, ¿verdad?, ha tenido una relación fuera de su propio matrimonio y ha contraído una enfermedad.
Y ahora pide que vengan y oren por él. Hermano, estoy en esta situación por causa de esto. Entonces ya entendemos, ¿verdad? Por qué es lo que estamos orando. Y uso todo esto como ejemplo, hermano, porque hay situaciones en nuestra vida que nos ocurren a consecuencia del pecado. Recuerden que el pecado trae severas consecuencias. Y entonces todo esto, ¿verdad? Nos lleva a un punto de pedir a la congregación, a los hermanos que oren por nosotros. Porque tenemos miedo. Ya entramos en una situación, ¿verdad?, desconocida, no conocemos bien el todo. Y ahí es en donde vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Bueno, uso esto, ¿verdad?, para que entendamos el versículo 16. Nos dice confesados, porque aquí los católicos agarran, ¿verdad?, que la confesión es necesaria. Y todo sábado va a haber una línea larga desde el edificio católico hasta afuera, ¿verdad?, que están confesándose. Porque el domingo quieren participar de según ellos, la hostia, ¿verdad? Entonces miramos nosotros que todo esto se tiene que explicar bien. Muy bien, entonces el texto dice que oremos uno por los otros. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, la mecánica de la oración para que así podamos comprender nuestro deber como cristianos en cómo ir a Dios en oración. ¿Ok? Y digo esto porque hoy en día, si usted le pone atención a la oración de ciertas personas, hermanos, muchas de las veces, ¿verdad?, se está pidiendo por cosas que realmente no se debe de pedir. Y también miramos nosotros que tenemos que entender, por ejemplo, el tipo de oración que tenemos que hacer cuando estamos, por ejemplo, cuando estamos aquí presente orando por el pan, no vamos a orar por los enfermos, estamos orando específicamente por esto. No estamos orando por nada más. Cuando estamos orando por el vino, estamos orando específicamente por el vino. Tenemos que entender lo que envuelve todo esto. Cuando oramos por la ofrenda, tenemos que orar específicamente por la ofrenda. Cuando estamos orando individualmente por un hermano o hermana, ¿verdad?, tenemos que orar específicamente por la necesidad. ¿Ok? Solo que entonces tenemos que entender la mecánica de la oración para que podamos así entrar en el territorio que vamos a entrar a la providencia de Dios. Porque ya estamos entrando en una situación, ¿verdad?, que nosotros no tenemos poder. Dios es el que tiene el poder. Pero estamos orándole a Dios y estamos pidiéndole que en su providencia, ¿verdad?, ayude. Entonces, ¿cómo vamos a dirigirnos en la oración hacia Él? En ese sentido. Para que Dios sea el que haga lo que tenga que hacer. Solo que entonces vamos a ver lo que se habla concerniente a la oración. Primeramente. Y primeramente, ya vimos un poco de esto en la mañana, ¿verdad? Pero primeramente es una petición al Padre Celestial. Al Padre Celestial. Y esto lo vemos en Mateo, capítulo 6 y versículo 9. Considere pues, aquí está el ejemplo de Jesucristo. Los discípulos se acercan a Jesucristo. Seguramente habían oído a los discípulos de Juan orar. Y los discípulos de Jesucristo se acercan a Jesucristo y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Y en Mateo capítulo 6 y versículo 9, note en cómo Jesucristo primeramente les dice a sus discípulos que se deben de dirigir. Dice: vosotros pues oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto no nos está enseñando que debemos de orar el Padre Nuestro. ¿Sabían ustedes, hermanos, que dentro de la iglesia de Cristo ya también se ora el Padre Nuestro? En algunas de ellas.
no tiene ningún sentido. Porque varias cosas de las cuales aquí están en el Padre Nuestro ya ocurrieron. En este tiempo todavía no habían ocurrido, pero ahora ya ocurrieron. Bueno, pero eso es otro estudio, ¿verdad? Pero la cosa es que la dirección es primeramente al Padre y no a Jesucristo. Y vuelvo a repetir, porque hoy en día, hermanos, el siguiente tema en el cual se habrá de discutir, debatir entre la iglesia de Cristo es la oración a Jesucristo. ¿Sabían ustedes eso? Y hay varios libros que varios hermanos en Cristo han escrito. Y esos libros enseñan que nosotros tenemos la autoridad de poder orar a Cristo Jesús. Y no tenemos esa autoridad. Jesucristo mismo la enseña que no la tenemos. Solo que hay varios libros, ya se están enseñando en varias universidades, se están enseñando en varias escuelas de predicadores, y al rato van a salir hermanos predicadores enseñando este tema, que se puede orar a Cristo Jesús. Y después sigue, ¿verdad?, que se puede orar al Espíritu Santo. Hay un canto en los libros azules de los cantos, ¿verdad?, que se ora al Hijo y al Espíritu Santo. Es un canto que se dirige a ellos. Pero bíblicamente, ¿verdad?, miramos nosotros que Jesucristo dice, cuando vayas en oración, ores así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Se tiene que dirigir al Padre por medio de Jesucristo. Y esta es otra cosa, ¿verdad?, que miramos nosotros cuando hablamos de la oración. Primeramente tiene que ser por medio de Jesucristo. ¿Ok? Por medio de Jesucristo. Y Juan capítulo... Ahí traigo algo torado, hermano. Necesito un champurrado calentito para que se me venga a salir de ahí. En Juan capítulo 14, miro, ¿verdad?, que dice la palabra del Señor lo siguiente. Juan capítulo 14, dice la palabra de Dios lo siguiente. Versículo 13, dice lo siguiente: y todo lo que pidieres al Padre, este es Jesucristo, otra vez, son palabras de Jesucristo, y es Jesucristo el cual se está dirigiendo a sus discípulos. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo le haré. Noten, aquí está hablando de la oración. Y Jesucristo está diciendo, ¿verdad?, que tiene que ser por medio de la autoridad de Él. Por ejemplo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te queremos pedir por Y ya cuando terminamos, te pidemos todo esto en el bendito nombre o por la autoridad de su Hijo Jesucristo. Amén. Tiene que terminarse de esa manera. Colosenses capítulo 3 y versículo 17, note lo que dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 3 y versículo 17, dice así la palabra. Colosenses capítulo 3 y versículo 17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Noten, dando gracias, ¿quién? A Dios. ¿Por medio de quién? Thank you, brother. Y con todo y nieto, brother. Bueno, aunque no es champurrado, pero como que le es el trabajo. Pero noten lo que dice Colosenses 3:17. Que Jesucristo, todo lo que vamos a pedir, tiene que ser en el nombre de Jesucristo. La última parte de este versículo dice: dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Pidiéndole al Padre y pidiéndole en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 2 y versículo 18. Considere pues lo que dice Efesios 2:18. Dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada
por un mismo espíritu al Padre. ¿Quién? Jesucristo. Nos ha dado la autoridad para poder ya ir francamente al trono. En el Antiguo Testamento, ¿con quién iban? Con los sacerdotes. ¿Y qué existía en el tabernáculo, en el lugar santo? Había el lugar santísimo y el lugar santo. Y en el lugar santísimo estaban ahí en donde se encendía fuego, ¿verdad? Y era un humo, un olor grato que iba hacia Dios. Representa las oraciones de los santos. Pero el sacerdote hacía todo esto. Y ahora, en Hebreos capítulo 7 y capítulo 10 dice que Jesucristo ha abierto un nuevo camino que ahora tenemos directamente comunión hacia el Padre. Y miramos entonces que podemos orar directamente al Padre. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Cristo lo hizo posible. Porque Cristo es el que nos ha dado el privilegio, ahorita hablamos un poco más de eso, de poder acercarnos al trono de Dios y poder orar. Solo que hay varios. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 7, versículo 25, hablando de Hebreos 7, ya que se me vino a la mente este versículo. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Está hablando de Jesucristo, a los que se acercan a Dios. Jesucristo es nuestro ¿qué? Nuestro sumo sacerdote. Solo que entonces hay varios textos que nos enseñan que Jesucristo es la autoridad. Cuando se habla de la oración, entonces entendemos que se debe de orar al Padre, no a Jesucristo, al Padre, por la autoridad que tenemos de Jesucristo, por lo que Jesucristo nos ha dado. Ahora entonces nos lleva a la pregunta, ¿qué es lo que Jesucristo ahora nos ha dado para que tengamos este privilegio? Bueno, también vimos un poco de esto esta mañana, pero déjeme extenderlo un poquito más. Dice la palabra de Dios lo siguiente. En Juan capítulo 9, versículo 31, dice la palabra de Dios lo siguiente. Juan 9, 31. En Juan 9, 31 dice la palabra de Dios, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a ese oye. Está hablando de que Dios sí oye las oraciones del pecador, pero aquí la palabra oír no quiere decir, aquí la palabra oír o oye significa, según los lexicógrafos, que Dios atienda a sus peticiones. Esa es la diferencia de que usted y yo tenemos ese privilegio ante Dios. El Señor no solamente nos oye, pero también nos da aquello lo cual pidemos hacia Él. Y esto nos lleva a lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 7 me parece. No es lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Parece que es del 7 al 11. Mateo capítulo 7 dice 7. Pedid y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Y luego explica de lo que está hablando. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca halla. Y al que llama se le abrirá. Y luego dice el versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Son preguntas retóricas. La segunda pregunta retórica, o si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y está hablando de Dios y de el Hijo de Dios que tiene el privilegio de pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo. Nos lleva al punto que estamos tratando de desarrollar. Entonces el pecador no es hijo de Dios. Bueno, déjeme explicar bien esa frase.
Es hijo de Dios porque ha sido criado por Dios, pero no es hijo de Dios adoptivo porque no ha sido adoptado, como dice la Escritura. Es decir, ese pecador que es hijo de Dios por medio de la creación, no ha hecho nada lo posible para quitar su pecado que le impide que Dios escuche su oración, sino que continúa en su pecado. Y por lo tanto, Dios no escucha a tal persona. En 1 de Pedro, capítulo 3 y versículo que es 12, considere pues lo que dice la palabra del Señor concerniente a esto mismo que estamos mirando. 1 de Pedro 3:12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, es decir, las oraciones del justo. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y claro también, ¿verdad? Contra aquellos que hacen el mal y oran a Dios, Dios no escucha. Entonces miramos nosotros que este privilegio lo tienen los hijos de Dios. Lo tienen los hijos de Dios, no los pecadores. Y podemos poner aquí, ¿verdad?, los versículos que hemos leído. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Y también Mateo, capítulo 7, del 7 al 11, en donde miramos nosotros que el privilegio lo tiene únicamente el Hijo de Dios. Entonces, si nosotros que somos hijos e hijas de Dios tenemos este privilegio, tenemos que entender la mecánica de la oración, porque la mujer puede orar en su respectiva área y tienen que entender todo lo que incluye la oración para que así pueda tener fruto y pueda tener sentido. Hermanos, cuando nosotros estamos orando a Dios, muchos de nosotros no entendemos, ¿verdad?, qué es lo que está sucediendo. Estamos ante la presencia de Dios y Dios nos está escuchando. Quizás no miremos a Dios cara a cara, pero nuestra voz se está escuchando por medio de Dios. Dios está escuchando lo que nosotros estamos pidiendo. Entonces, si nosotros estamos orando y Dios nos está escuchando, hay 3 áreas que tenemos que entender nosotros que vamos a envolver en nuestra oración. Parece que estoy ya en la deuda. 3 áreas. Primeramente, son necesidades. Segundo, lo que yo quiero. Tercero, nuestros deseos. Nuestros deseos. Cuando oramos por esto, hermanos, aquí es donde cae Santiago capítulo 4 y versículo 3. Porque aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos orando por lo que yo quiero. Y muchas veces no consideramos la voluntad de Dios. Estamos orando por nuestros deleites, nuestros deseos. ¿Qué es lo que nos gusta? Pero acá estamos hablando por las necesidades. Y esto es en donde Dios funciona. Cuando usted mira la palabra del Señor, aquí es donde Dios funciona. Y lo podemos aún todavía, ¿verdad?, quebrar en diferentes pedacitos nuestra necesidad. ¿Qué necesitamos como hijos de Dios? Jesucristo lo explica muy bien en Mateo capítulo 6. Necesitamos ¿qué? Necesitamos abrigo, necesitamos casa, necesitamos comida, etcétera, ¿verdad? Estas cosas son necesarias. Pero ya lo extendemos más, ¿verdad? Y ahora que vivimos en Estados Unidos, hay varias cosas que necesitamos. Necesitamos aseguranza para la casa, necesitamos aseguranza para el carro, necesitamos varias cosas, son necesidades. No son lujos, sino que son necesidades para poder vivir la vida diaria. Y entonces, en esto, ¿verdad?, es en donde concentramos nuestra oración, no en esto.
Pero ¿saben ustedes que la mayoría de las oraciones están concentradas en esto? ¿Verdad que sí? Lo que yo quiero, lo que mis deseos desean. Y entonces entra Santiago. En Santiago dice, cuando pides equivocadamente, por eso no te da lo que pides. Porque si acaso en nuestra necesidad, comida, bueno, dinero para sobrevivir, pero lo que Dios nos da, hermanos, no es suficiente. Y si no es suficiente, entonces ¿de quién es el problema? De uno. De uno. Porque Dios ha prometido de darnos. Y todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, Dios nos ha dado. Y espera que nosotros vivamos, ¿qué? Contentos con lo que Él nos da. Pero la cosa es de que cuando salemos de esto y entramos en lo que yo quiero, ya entonces lo que Dios nos da es mal gastado en esto. ¿Verdad que sí? Así es. ¿Verdad? Y para cuando menos miramos, ¿verdad? En lo que yo quiero y en nuestros deleites, y ya entonces cuando miramos, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo nomás, ¿verdad? Ya cuando se pasa el platillo de la ofrenda, que dice ponga aparte, pues ¿qué puso aparte? Pues nada, porque todo lo gasté en lo que yo quería y en mis deleites. Solo que ya no se trae nada. Y le damos a Dios, ¿qué? Las obras. ¿Qué le pasaría si Dios actuara de la misma manera? Solo que entonces, en nuestra oración, tenemos que entender esto. Hay 3 áreas en nuestra vida. Nuestras necesidades, lo que yo quiero y nuestros deleites. Y siempre nuestra oración debe estar dirigida en esto, no en los demás. En los demás, Dios sabe bien cuándo nos va a ayudar y nos va a prosperar, porque la prosperidad viene de parte de Dios. ¿Verdad que sí? Ahora, oramos uno por los otros. ¿Y qué es lo que tenemos que pedir uno por los otros? ¿Por quién tenemos que pedir? Porque el tiempo se me está terminando, hermano. Ok. En primeramente, ¿verdad? Tenemos que pedir, en forma de pregunta. ¿Por quién se ora? Ok, forma de pregunta. Número 1, se ora primeramente por la iglesia, que no fue lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos. Pero allí en Mateo capítulo 6, como la iglesia todavía no se había establecido, Jesucristo les enseña que oren por la iglesia para que se venga a establecer. Pero ya se estableció y ahora oramos por la iglesia. La iglesia últimamente, hermanos, está severamente bajo el ataque de Satanás. Por todas áreas se está atacando la iglesia. Entonces tenemos que orar por la iglesia. Y eso estamos hablando uno por uno, ¿verdad? Por nosotros. Segundo, ¿verdad? Tenemos que orar por nuestros enfermos. Esto lo enseña la palabra del Señor, ¿verdad? Santiago capítulo 5. Si alguno está enfermo, debemos de orar por ellos. ¿Verdad? Tercero, debemos de orar por nuestros líderes. Efesios capítulo 6, versículo 18, el apóstol Pablo dice que oremos por todos los santos, dijo, y especialmente por mí, para que cuando abra mi boca, es decir, cuando predique, enseñe, que tenga la suficiente fuerza para hacerlo. Tenemos que orar por nuestros líderes. Tenemos que orar por nuestros gobernantes. ¿Ok? Por nuestros gobernantes. 1 Timoteo, capítulo 2, y versículo 1 y 2. Tenemos que orar por todo hombre. Por todo hombre. ¿Ok?
No, hermanos, si acaso pusiéramos toda la lista, ¿verdad? Por quién debemos de orar. Hay hermanos que hacen oraciones largas. Y ya después de 1 minuto, 2 minutos, ¿verdad? Que estemos con los ojos cerrados, ya nuestra mente se está distrayendo, se está yendo para otro lugar, ¿verdad? Pero ¿qué si los tocara, hermanos, que oraran por todo? Yo pienso que sería una oración de 5 a 10 minutos. ¿Estaríamos dispuestos a quedarnos a esa oración? Aquí después de los servicios, ¿verdad? Se levantan las peticiones y muchos, ¿verdad? Pues no oran específicamente por lo que se dijo, nomás generalmente, pero si oraran específicamente, mencionaran nombres, se llevaría tiempo. Si se lleva tiempo para las peticiones, se lleva como unos 5 a 10 o a 15 minutos. ¿Se imagina usted una oración? Solo que tenemos una obligación como cristianos, primeramente, de orar uno por los otros, de entender la mecánica de la oración, qué es lo que se envuelve. Tercero, ¿verdad? Entender que estamos entrando en la providencia de Dios. No sabemos en total cómo Dios actúa en todo lo que estamos pidiendo, pero sabemos bien que Dios está actuando. Y al entender eso, tenemos que entender que Dios va a actuar únicamente concerniente a nuestras necesidades, las necesidades que existen, no lo que yo quiero, no conforme a mis deseos. Eso sale sobrando. Y la mayor parte, ¿verdad?, de las peticiones de ustedes, hermanos, lamento decirlo, ¿verdad?, son de sus propios deseos, hermanos. Lo que ustedes quieren. No está hablando de necesidades, sino que lo que yo quiero y lo que yo deseo en mi vida. Solo que esto es lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a adoración uno para el otro. Tenemos 3 minutos para preguntas o contestaciones o lo que quieran decir. ¿Alguien? Hermano, el tiempo nos terminó. Vamos a darle tiempo a nuestro hermano Cavazos para que nos entone un canto de invitación. Esta invitación es para todos nosotros, hermanos. Si acaso usted aún todavía no ha obedecido a Cristo Jesús y necesita que hacerlo esta noche, estamos listos para ayudarle. Si acaso es miembro del cuerpo de Cristo Jesús y ha fallado y necesita la oración de la congregación, también estamos preparados para orar por usted. Cualquier que sea su necesidad, puestos de pie, por favor, y mientras que entonamos el canto. ¿Listo? ¿Lo sabe? ¿Eh? Señor Jesús.